Lo que vimos la vez pasada fueron las 4 formas de valor, ¿no? Hasta cuando se hace la parte equivalente. Y pues ya iniciaríamos con tu presentación. Ok, ¿ya se ve mi pantallita? No. Ya. Yay. Ok, bueno. Está padre. Me dicen cuando ya empieza. ¿O ya? Sí, yo creo que ya, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, por mí está bien. Bueno, esta lectura habla como tal de un concepto que todos usamos día a día. A veces creo que creo que nadie se dio cuenta en qué momento empezó a utilizarlo, que era como tal el de la mercancía. Y uno podría pensar que quizá sabemos qué significado tiene o qué es en sí o que lo podemos definir. Sin embargo, en el capítulo, en esta parte del capítulo, Marx nos menciona algo que es muy cierto, que a primera vista todos tenemos una comprensión inmediata que llega a ser hasta trivial sobre la mercancía. Es decir, la percibimos como aquello que tiene cierto valor de cambio, por la cual hay un esfuerzo, un trabajo y que satisface una necesidad. Pero entonces menciona algo que es sobre el análisis ya más sustancial de la mercancía como tal. Y él menciona que es un objeto endemoniado. Entra aquí como que esta parte donde la lectura hasta cierto punto nos empieza a confundir porque, o sea, no sabes a qué se refiere como tal o tratas de entenderlo desde un inicio. Y en sí está esta parte de que la mercancía está rica en sutilezas metafísicas y hasta cierto punto reticencias teológicas. Esta parte de la teología la vemos prácticamente al final del capítulo, donde él habla sobre las concepciones religiosas acerca de las formas físicas y no físicas y todo esto. Entonces, aquí hay algo referente a la mercancía. La mercancía como tal tiene un valor de uso, no es misteriosa y satisface alguna necesidad humana. Esto, desde luego, se relaciona con las primeras partes del capítulo, donde veíamos todo lo del valor de uso, el cómo las cosas significaban un trabajo y tenían cierto valor y en sí satisfacían una necesidad del ser humano. Y bueno, el carácter místico de la mercancía para Marx no deriva de su valor de uso y tampoco proviene de sus determinaciones de valor. Para él constituye una verdad desde el punto de vista fisiológico. A esto se refiere con el tiempo empleado para crear algo, el cómo el esfuerzo humano y que iba desde en sí todo lo que el ser humano invierte en crear cierto producto. Y el fundamento para determinar las magnitudes del valor podía basarse desde el material hasta el tiempo invertido. Y es aquí donde pone el ejemplo, en la lectura es el ejemplo de una mesa, que una mesa como tal satisface una necesidad y le invierte cierto tipo de material y el material sigue siendo por sí mismo el mismo de siempre, sin embargo ahora pasa a ser una mesa y tiene cierto valor de uso. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cómo se determina el valor de uso? No el valor de uso. ¿Cómo determinas el valor de cambio que tiene esa mesa por sí misma? Y bueno, aquí empieza con una pregunta. ¿De dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? O sea, como se mencionaba, la mesa como tal es creada a partir de diversos materiales que por sí mismos cumplían una función antes.
Por ejemplo, la madera se obtiene de otro tipo de material que por sí mismo cumple otra función, pero ahora se convierte en una mesa que cumple otra función. Entonces, ¿de dónde determinamos el carácter de valor? ¿O cómo vamos a determinar en qué se basa y todo esto? Y entonces aquí menciona, creo que el punto sustancial de todo esto, bueno, no sé ustedes, pero a mí me empezó como que a emocionar que se empiece a hablar sobre el carácter social y las fuerzas de producción y la división social del trabajo, etcétera, donde menciona que como tal la mercancía va a reflejar el carácter social del trabajo propio con caracteres objetivos diferentes, o sea, de su mismo producto de trabajo, y que dichas propiedades son sociales naturales y van a reflejar la relación social que hay entre los productores y el trabajo global. Es decir, hay una relación social entre los objetos que existe a partir de los productores. O sea, todo cumple necesidades sociales y va como que hasta cierto punto en una relación inherente desde su surgimiento hasta desde que se obtiene el material hasta que se transforma, etcétera. Entonces aquí empieza con los términos que quizá cuando empiezas a leer te quedas como de ¿qué? Habla de la forma fantasmagórica de una relación entre las cosas, que se da a partir de relaciones sociales determinadas, que existen a partir de quienes producen dichos trabajos, pero estos productos a su vez tienen una relación social por sí mismos que el ser humano como tal le da. ¿Cuál es el carácter fetichista entonces? Nos habla de una relación física entre cosas físicas. O sea, lo que ya está tiene una relación, algo que está, algo que acabas de crear, pero todo es físico y todo se relaciona entre sí. Es entonces donde Marx empieza a mencionar cuál es el carácter fetichista de la mercancía. Para él el carácter fetichista se va a originar como ese análisis donde se da como que el punto de encuentro para el análisis es el trabajo social, donde se producen las mercancías. O sea, si los objetos para uso se convierten en mercancías, se debe a que son productos de trabajo privados ejercidos independientemente los unos de los otros. Es decir, el trabajo privado de uno sirve para satisfacer necesidades de otros. Entonces, está la relación de las cosas entre las personas y las relaciones sociales entre las cosas. Creamos cosas que cumplen hasta cierto punto algunas funciones sociales y a partir de ahí empieza a surgir esta relación de cambio, valor, etcétera. Pero esta relación solo existe al momento de su intercambio. Es cuando adquieren realmente el objetivo de su valor y se da de acuerdo a una objetividad de uso. Y puede ser diversa, o sea, la percibimos desde diversas formas, por así decirlo. O bueno, algo así lo entendí. Como tal, la mercancía satisface una necesidad social determinada. Es entonces que la igualdad de trabajos consiste en la extracción de su desigualdad real. En esta parte es cuando se relaciona también con lo que veíamos en los capítulos anteriores, donde se mencionaba la equivalencia quizá entre una onza de arroz con una onza de oro. O en la lectura menciona que, por ejemplo, un kilo de X material y de Y material por sí mismos tienen un cierto valor que los hace iguales, pero a su vez hay una desigualdad dentro de estos, ya que a partir de sus usos o a partir de, ahora sí que del carácter subjetivo que le da el hombre, adquiere cierto valor. Y el carácter común que poseen estos materiales, además de quizá las propiedades como el peso, se da en cuanto al gasto de la fuerza humana que se utiliza para crearlos. Y este trabajo es abstractamente humano. Sin embargo, aquí la incógnita es, ¿qué es lo que le da más valor a algo? ¿O por qué asociamos más valor, por ejemplo, no sé, a un pedazo de oro que a uno de hierro, por así decirlo? Es entonces que aquí entra el carácter útil de los trabajos privados. Estos se van a reflejar en la forma de que el trabajo, en la forma de la utilidad del trabajo y en cómo puede ser útil para otros.
Y bueno, la determinación de los valores se dan en función también del lenguaje. O sea, lo que como tal sucede es que a partir del lenguaje propio también asignamos cierto valor a las cosas. O no sé, algo así le entendí. Pero finalmente aquí lo que interesa ya en la práctica al momento de intercambiar las mercancías es saber qué cantidad de producto ajeno vamos a obtener por el que nosotros hicimos, en qué proporción vamos a intercambiar las cosas. O sea, si yo construyo, no sé, una mesa, ¿qué cantidad de producto espero recibir a partir de esa mesa? ¿Y cómo vamos a evaluar el trabajo propio para darle valor a esa mesa? Y en cómo también el valor monetario va a cumplir con otras necesidades. En este caso, a partir de la mesa, uno obtiene un sustento que a la vez cubre los gastos que se hicieron en la mesa, esto en términos más físicos, fuera de lo fisiológico, pero a su vez esto también te da sustento para, no sé, adquirir alimentos que a la vez te van a dar a ti otro, no sé, el intercambio de energía física para seguir construyendo mesas y seguir esa constante incógnita. ¿Cómo le asignamos valor a las cosas o por qué se les asignó, cómo se les empezó a asignar o cómo sabemos que la mesa vale más que una silla o que esto vale más que aquello? Y bueno, aquí menciona algo. En realidad, el carácter de valor que presentan los trabajos sino es magnitud del hombre o las previsiones del sujeto al momento de intercambiar, sino van siendo inherentes a las necesidades sociales o a los movimientos sociales en los que nos encontramos para determinar bajo qué control se encuentran o cómo es que los controlamos o al revés, cómo es que la mercancía nos controla a nosotros. Es decir, como tal, algo no puede tener un valor fijo porque va cambiando acorde a las necesidades. Entonces, la determinación de magnitudes del tiempo de trabajo va a seguir siendo un misterio oculto, como mencionábamos. Sigue siendo algo como que fantasmagórico, porque el esfuerzo sigue ahí, el tiempo de trabajo sigue ahí, sigue siendo el mismo, etcétera. Sin embargo, al momento de intercambiar, siempre va a depender de, ahora sí que, las voluntades sociales, por así decirlo, y nunca van a tener un valor fijo, sino que siempre va a ser relativo. Y el descifrarlo podría, no sé, borrar la determinación de valor alcanzado por productos de trabajo, ya que es meramente fortuita y de alguna forma elimina la forma, su forma de cosa. Es decir, sigue siendo como que esta parte misteriosa. Puedes hacer algo muy grande, sin embargo, se le va a asignar cierto valor y quizá no cumpla con ese paradigma, por así decirlo, de pagar el tiempo de trabajo. Sigue siendo como que esa parte en la que le asignas valor de acuerdo a las necesidades sociales y no tanto, bueno, no necesidades, movimientos sociales y no tanto a pagar lo que quizá valdría el trabajo meramente humano. Y bueno, aquí menciona también algo, que el análisis de los precios de mercancías lleva a la determinación de las magnitudes de valor, pero esta expresión siempre va a ser colectiva y en forma de dinero. Y aquí empieza esa tendencia a asignar un carácter de valor. Y bueno, todo lo que Marx describe como el misticismo de las mercancías, su magia, su fantasmagoría, se da en función a la producción de mercancías. Pero estas ilusiones se van o se esfuman al momento de que intentamos comprender hacia qué camino vamos o hacia intentar introducir otras formas de producción. Es decir, si intentáramos implementar otra forma de intercambio u otra forma de producción, ¿realmente podríamos asignarle un valor o realmente desaparecería todo este misticismo? Y bueno, aquí ya menciona también algo importante, que es cuando empieza con esta analogía que hace con la religión y los productos de la mercancía.
En una religión, las personas le asignan cierto valor o cierta divinidad a una figura, la cual cumple ciertas funciones y recibe hasta cierto punto un tipo de alabanza, por así decirlo. Y ocurre algo parecido con la mercancía. Existe, la producimos y está ahí, pero de alguna manera tratamos de asignarle un valor, de dar una explicación pero todo sigue en un colectivo. Quizás está en un imaginario en el que solamente asignamos valor, pero ¿por qué? Y bueno, aquí también había una parte de la lectura donde habla sobre Robinson y el cómo él, al perderse en la isla, empieza a hacer actividades que le satisfacen necesidades que son meramente individuales, pero de alguna forma les asigna un valor al momento de hacer un inventario. O sea, a lo mejor podríamos pensar que quizá en una era ya más atrás, el hombre hacía las cosas por mera necesidad, pero hubo un momento en el que por X o Y razón, tuvo la necesidad de empezar a intercambiar o asignarles un valor. Y bueno, aquí las fuerzas, al mencionar lo importante, que las fuerzas individuales de trabajo solo actúan desde su origen como órganos de la fuerza de trabajo colectiva de la familia. Aquí yo me pondría a pensar, fue la familia entonces donde este modelo de producción o cómo empezamos a sacar mercancía y asignarle un valor o en función de qué. ¿Cómo? Te empiezas a preguntar en qué momento asignamos valor, en qué momento intercambiamos, en qué momento supimos cuánto pedir por X o Y, pero sigue la incógnita. ¿Por qué se le da más valor a algo o por qué esto tiene cierto valor? O basándonos en qué asignamos los valores. Y aquí está esta parte. El reflejo religioso del mundo real únicamente va a desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana representen para los hombres día a día las relaciones diáfanamente racionales entre ellos y con la naturaleza. Podría decirse que hasta cierto punto los medios los medios de producción o quizá los medios económicos y quizás son como que una creación hasta teológica, religiosa del mundo tal cual lo percibimos y no se trata como de que así que lo que tenemos a la mano, lo que solemos no valor y hasta cierto punto se nos olvida esta relación con la naturaleza. Dejamos de percibirla para crear un mundo imaginario propio en el que simplemente le asignamos valor a las cosas porque nos cumplen cierta función. Pero ahí sigue esa incógnita, el por qué le asignamos valor o cómo, en función de qué asignamos valor. Ya para concluir el apartado del capítulo, menciona que la economía política ha analizado, pero de forma incompleta, el valor y la magnitud dentro de esas formas. Siemens hace una aseveración donde dice que la economía política nunca llega siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué el tipo se presenta el valor, a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se representa en la magnitud del valor alcanzada por el producto de trabajo. Es decir, ¿por qué empezamos a asignar valor? ¿Por qué se da esta relación del trabajo social? ¿Por qué hay una división en el trabajo social? ¿Por qué se le da cierto valor, a lo mejor bajo o más alto, a cierto de trabajo o actividad? ¿O por qué el valor, no sé, del trabajo del obrero es más bajo que el del trabajo del jefe, por así decirlo? O sea, ¿a partir de qué empezamos a asignar estos valores? Y retomando lo anterior, si se da a partir de estructuras y movimientos externos a la mercancía, ¿cómo tiene más valor, qué tiene más valor? ¿O en qué momento la relación física está fuera de nuestro alcance? Algo importante que también quisiera rescatar es que menciona algo que no había escuchado antes, de que
la producción de mercancía como tal, esta acción de el intercambio de cosas por un valor, hasta cierta cuando tratamos de comprender algo, esto ya rebasa forma entramos a de valores que quizás ni los listas y aquí empieza a llevar el capítulo de cómo sería si la mercancía nos tuviera que definir a nosotros. ¿Qué diría de nosotros la mercancía? Nos daría la respuesta de por qué las cosas tienen un valor de cambio, un valor de uso, cómo les determinamos valor o por qué esta mercancía vale más que esta o esta. Ahí la incógnita. Y bueno, el proceso de producción va a dominar al hombre en vez de dominar a este. O sea, tenemos la ilusión de que quizá nosotros dominamos la producción, pero quizá la producción nos tiene dominados hasta nosotros. Y entonces los economistas se han dejado encandilar por el fetichismo adherido al mundo de las mercancías. Yo lo pondría, bueno, yo creo que sí. O sea, es como, le doy la razón a Marx de que hasta cierto punto el fetichismo sigue presente y va a seguir presente por mucho tiempo. Y menciona también que por la apariencia objetiva de las determinaciones sociales del trabajo, nos muestra una controversia en torno al papel que desempeña la naturaleza en la formación del valor de cambio. El valor de cambio es determinado por la manera social de expresar el trabajo empleado en una cosa, pero no puede contener más materia natural que, por ejemplo, el curso cambiario. Esta parte se me hizo un poquito confusa, pero es esto, ¿no? De que quizá el papel que desempeña la naturaleza dentro de este ha sido un tanto ignorado y seguimos como que en este tenor de ideas en las que solamente asignamos valores, pero no comprendemos del todo por qué los asignamos o el por qué las mercancías hasta cierto punto nos han esclavizado a nosotros. ¿Y qué hacen la pregunta más? ¿De dónde están entonces las ilusiones del sistema metalista? Esta ilusión. Menciona, por ejemplo, los primeros tipos de comercio que se hicieron en Roma y en demás civilizaciones donde el trabajo era más como que individual, pero es así como de, ¿en qué momento empezó esta ilusión de un sistema monetario? ¿En qué momento las mercancías nos empezaron, bueno, el proceso de la mercancía nos empezó a dominar a nosotros? ¿Cómo ocurrió este proceso y por qué, no sé, la conciencia, aquí menciona algo, que la conciencia burguesa de esa economía las tiene como una necesidad natural, pero ¿en qué momento empezó a ser así o por qué se percibe así? O sea, ¿es una ilusión del sistema monetarista o realmente existe? ¿O cómo la podríamos explicar? Y aquí, ya para cerrar, dice, cuando se trata del capital, no se vuelve palpable el fetichismo de la economía moderna, de esa misma economía que dándose importancia mira con engreimiento y desdén al mercantilismo. ¿Hace acaso mucho tiempo que se disipó la ilusión fisiocrática de que la renta del suelo surgía de la tierra, no de la sociedad? ¿En qué momento empezamos a fetichizar? ¿En qué momento empezamos a darle más valor a ciertas cosas que quizá a la visión que teníamos antes más conectada hasta cierto punto con la naturaleza o con los productos que podíamos adquirir directamente de ella? Las ilusiones mercantilistas, ilusiones, no sé, de mercancía, o a partir de qué. Y bueno, con esto termino. ¿Ustedes qué opinan del capítulo, chicos?
Yo me quedo con tu última lámina. Así me quedé como con eso. Como de, no lo entendía Marx, no lo entendimos. Me gustaron tus memes. Si me oyes la foto de la educación y aquí se manifiesta. Yo quisiera decir algo. Una acaba de llegar y todos, aquí algo que llama mucho la atención de Marx, y si revisamos cómo se escribió El Capital, el fetichismo de la mercancía se escribe después de que escribe estos primeros capítulos en El Capital, y de hecho Marx lo había planeado incluir después, pero se da cuenta de que es importante meterlo justo en este punto para entender cómo es que se dan esos cambios entre las formas de valor de uso y valor de cambio, porque entonces la vida es supeditada a las formas de valor de cambio. Entonces, se me hace interesante creo que este es como uno de los ejes fundamentales, y por eso es tan importante meternos aquí, porque es donde Marx lo resume en una frase que a mí me encanta, es como mi frase favorita de este capítulo, que dice: no es más que la relación determinada de los hombres, la cual adopta aquí la forma fantasmagórica de una relación entre cosas. O sea, pareciera que es una relación entre cosas, pero al final de cuentas, esa forma fantasmagórica, ese fantasma, eso que está detrás, es más bien una relación social, ¿no? Y entonces terminaríamos diciendo, todo es una construcción social, y pues sí, ¿no? O sea, estas formas de valor terminan siendo formas de construcción social y que se presentan como naturales, y que Smith es que es la regulación del mercado, y entonces una cosa vale más que otra porque así funciona y estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Marx explica por qué es importante entender las formas de intercambio y por qué empieza con la mercancía, porque la mercancía ¿por qué no empieza, por ejemplo, con el dinero, con el intercambio o con la renta? Empieza con la mercancía porque es en la mercancía en donde se da esta relación fantasmagórica, en el objeto que se produce, que lo cambiamos, o sea, se da esa relación a partir del intercambio. Entonces, yo creo que podríamos empezar a verlo como de esa forma, y me parece que es de los capítulos más interesantes. O sea, de las formas de valor sí es muy interesante, pero creo que esta partecita del primer capítulo es como una abstracción muy fuerte del propio Marx, ¿no? Yo un poquito ahondando a lo que dice Itzam, me quedo con prácticamente la primera frase que dice: a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata, pero no lo es, ¿no? Sino que él de alguna manera ya va diciéndonos que la mercancía es más compleja, que tiene que ver más allá de lo que es el valor del uso y valor de cambio, a esta cosa teológica que decía Sari en la exposición, y que esa cosa teológica no es otra más que la fetichización, ¿no? Como se entendía, yo creo que en esos momentos de la historia, algo místico, algo mágico, algo que, pues, que no lo sé explicar bien ahí, pero también ya es como un debate que se tiene, yo creo que con él mismo. Como me costó trabajo el capítulo, yo fui a otros lugares como a ver si le entendía más, pero me revolvieron. La verdad es que eso resultó. Sin embargo, me di cuenta que es la consecución también de una idea que ya había él elaborado en los manuscritos de 1844, y va a cambiar aquí uno de los elementos de lo que es la fetichización o el fetichismo, que en esos manuscritos le llamaba el esencialismo o la esencialidad, pero que ahorita, como
como lo retoma Itzham, ya son más como la cuestión de las relaciones sociales de producción, en lo que es el capital. Quien va a negar esta parte del libro, o, ¿cómo decirlo? Esta parte del capital, va a ser Althusser más adelante, quien dice que no es necesario que se lea sobre la fetichización de la mercancía porque no se utiliza más allá en el capital. Sin embargo, me parece que, y eso va a ser algo que nosotros nos vamos a dar cuenta, que no lo necesita volver a nombrar porque esto fantasmal que ya se mencionó Sam como Zari, va a estar acompañando a lo largo de todo lo que es el capital en un hecho. Estaba buscando la página, pero no la encontré, no sé por qué no la anoté, pero que tiene que ver con lo que es lo puso Zari en su exposición, ¿no? Que es el término de la cosificación, ¿no? Se va a empezar a cosificar todo y algo de lo que se cosifica también, que se vuelve mercancía, es la fuerza de trabajo. Y en tanto se vuelve mercancía la fuerza de trabajo, ya parecería ser que pasa como a otro nivel, que pues, es susceptible, ¿no? A las formas de valor que ya vimos en las sesiones anteriores, y que de alguna manera también en un pie de página me gustó mucho esto que lo comparto ahorita, cuando dice: realmente cómico el señor Bastiat, quien se imagina que los griegos y romanos antiguos no vivían más que del robo, pero si durante muchos siglos solo se vive del robo, es necesario que constantemente exista algo para robar. Es decir, no sé, yo me quedo aquí como atrayéndolo hacia lo que es el futuro, que si existen las condiciones de explotación es porque necesariamente hay algo que explotar, ¿no? Y es como una de las características, yo creo que del capital, que si no existe algo que explotar, lo inventa, ¿no? Pero siempre hay algo que explotar o siempre hay algo que valorizar en ese sentido. En el otro que también quisiera yo agregar a lo que es la discusión, es la parte de la referencia que hace Robinson Crusoe en esta parte de la fetichización, porque me quedo pensando, ¿no? Sobre el mismo Robinson Crusoe, si para él empezar a hacer las cosas que le eran esenciales, y esta ya más bien es como crítica, ¿de dónde saca esas ideas? Yo pienso que las saca de su pasado social, entonces no son tanto como para, ¿cómo decirlo? No son tanto como para sobrevivir físicamente, ¿no? Sino también para sobrevivir humanamente, por decirlo de alguna manera. Y que lo hace de una forma bien interesante. Si Robinson Crusoe en ese sentido, y lo retomas con las partes del robo y todas estas, hay una forma material, social muy interesante, que es el sometimiento de Viernes. O sea, para sobrevivir, y la forma cultural de supervivencia que toma Crusoe en ese sentido es a partir de la violencia, porque tiene los mecanismos materiales, la espada, para el sometimiento de Viernes, y que buscan no nada más someterse como hombre blanco, ¿no? Sino someter para obtener algo a cambio. Creo que Carlos quiere hablar. Sí. Hola, es que no sé cómo ya, solamente hablo ya, perfecto. Bueno, yo considero que puede que sea el apartado más discutido en la actualidad del capital. De hecho, los nuevos teóricos del valor, como Kurz o como Ansel Happe, han regresado una y otra vez al análisis. Y me parece que es un capítulo bastante complejo, pero yo me centraría en una frase que creo que lo resume totalmente, o que lo resume en gran parte, que está en la página 91, donde dice, más adelante, los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, pero me voy un poco más atrás. Ya, aquí, desde la 90, en la última línea empieza. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, transforma todo producto del hombre en un jeroglífico social. Más adelante, los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañando el misterio de su propia producción social
ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo, a igual título que el lenguaje. Y creo que en esta frase contiene la gran enseñanza de este capítulo, y es que los objetos se nos presentan como cosas ya acabadas, pero no esconden detrás de ellas una serie de relaciones de dominación. Por ejemplo, lo pienso de esta manera: uno, en el momento de prender la luz, inmediatamente ya estás empezando a consumir cierta mercancía, pero nunca te cuestionas qué relaciones de dominación implica. Relaciones de dominación que no solamente son humano-humano, sino también naturaleza. Y en realidad lo que tú piensas cuando prendes la luz más bien es en que se debe pagar. Espero que... o bueno, quizás tampoco piensen en eso. En realidad no sé qué pensarán ustedes cuando prenden la luz. O cuando llegan los alimentos a su mesa y los tienen que comer, tampoco piensan en las relaciones de dominación humano-humano, humano-naturaleza. Nunca piensan en: ¿será mi manzana producto de una relación de dominación humano-naturaleza a partir de un proceso de transgénicos? O nunca piensan: esto habrá pasado por cuántos intermediarios antes de llegar a mí. Solamente llega el objeto a uno y trae oculto todo lo que se presenta. Y eso es parte también de, supongo, algo que vamos a ver más adelante, que es este rompimiento del sujeto con la producción misma de la mercancía. Y es todo este proceso de intercambio lo que deja oculto qué es lo que hay detrás en realidad de la mercancía. Pero también este capítulo, además de eso, creo que hay una crítica bueno, más o menos lo pienso de esta manera. Marx es más cercano a Ricardo que a Smith en términos de la tradición económica. Y hay una rama específica de Smith, que es la más conservadora, que se ha dedicado a la idea de la creación de los valores a través de la subjetividad. Creo que este capítulo también representa una crítica a ellos, ya que varias veces están citados, de hecho hay varias defensas a Ricardo, pero por ejemplo la última cita pertenece a uno de estos economistas, se llama Samuel Bailey, que son los precursores de la idea del valor subjetivo. Y ya como último cuestión que quisiera puntualizar, creo que en este capítulo, precisamente en la cita 31, está una de las ideas más debatidas. Mentira, no está en la cita 31, está en la cita 33, pero la parte de la página 100, porque estas citas son enormes, donde hace referencia a una idea que está bastante popularizada sobre el pensamiento marxista, que dice: aprovecho la oportunidad para responder brevemente a una fusión que al parecer en mi obra Sur Critique der Politischen Ökonomie, o como se diga, me formuló un periódico germano norteamericano. Y dice: mi enfoque sostuvo según el cual el modo de producción dado y las relaciones de producción correspondientes al mismo, en suma, la estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. Este enfoque, para el cual el modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso de la vida social, política y espiritual, sería indudablemente verdadero para el mundo actual en el que imperan los intereses materialistas, pero no para la Edad Media en la que prevalece el catolicismo, ni para Atenas y Roma, donde era la política la que dominaba. En primer término, es sorprendente que haya quien guste suponer que algunas personas ignora de archiconocidos lugares comunes sobre la Edad Media. Creo que esta cita también devela un poco la idea que se ha hecho de Marx de una visión poco móvil sobre la estructura y la superestructura. Y tengo otras anotaciones, pero creo que podemos hacerlas más adelante para no aturdir el debate. Sí, de hecho, aquí algo que mencionas sobre, bueno, me llamó la atención esta parte donde menciona la aparición de los jeroglíficos, ¿no? Que es cuando empiezan los primeros vestigios de lo que sería el lenguaje simbólico para el ser humano, pero ya de forma escrita. Y hay una parte del capítulo donde se menciona que a veces la mercancía solamente tiene la etiqueta como tal, y es la etiqueta la que le da cierto valor. Y a partir de ahí, no sé, podríamos quizá pensar que
el asignar el valor a la producción surge a partir de que se inventa, no sé, otras formas de lenguaje. No sé qué piensen. Hola, ¿Cómo fue? buenas noches. Mi nombre... Ay, perdón. Perdón. Hola, Miguel. Ah, hola, buenas noches. A ver, voy a opinar algo rápido sobre la mercancía, sobre el fetiche, sobre la mercancía y el fetiche de la mercancía. Voy a centrarme en la exposición que hizo, ay, se me fue su nombre. Eh, Sari. bueno, la persona, Sari, que puso ahí la presentación, resumiendo el capítulo. Yo pienso de la siguiente forma lo que estamos discutiendo acá, para poder entender obviamente el tomo 1 del Capital, que básicamente está centrado en comprender el proceso de producción del capitalismo, y Marx arranca justamente con lo que él considera básico para ir desmenuzando, ¿no? Un aspecto de estos, evidentemente, como el que estamos abordando en esta lectura, es la mercancía y su fetichismo. Yo percibí lo que generaba estas preguntas, Sari, sobre de dónde viene el valor de la mercancía, de dónde surge el valor, cómo tasamos una mercancía en función de qué, ¿no? El asunto que Marx está discutiendo con la escuela clásica es justamente oponer, a ver, la mercancía para ellos, para los clásicos, es un hecho, existe y está, ¿no? Y esta se intercambia en el mercado por dinero. Se acabó, no hay más que analizar, ¿no? Y Marx va a decir, a ver, esperemos, ¿no? La mercancía es algo más allá, ¿no? Y entonces él recurre a estas figuras retóricas, ¿no? A estas figuras de su tiempo, obviamente, ¿no? El aspecto fantasmagórico, de lo que hay detrás de la mercancía para poderla explicar, ¿no? Y el valor de la mercancía está determinado, como varios de ustedes aquí dijeron, pues por el valor socialmente invertido en la creación de esa mercancía, ¿no? Ese valor socialmente invertido, pues está referenciado al tiempo y a la destreza de quien creó esa mercancía. Y cuando llega al mercado, es como se le asigna un valor esencialmente porque esa mercancía, pues como ustedes leyeron, tiene una doble característica, ¿no? Tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. Y ese valor de cambio está relacionado justamente por el valor socialmente invertido en ella, el tiempo que se invirtió y la habilidad de quien la realizó, ¿no? Pero esta mercancía, aunque tenga valor socialmente necesario, trabajo socialmente necesario en ella y habilidad de quien la creó, no va a ser socialmente útil hasta que se lleve al mercado y se realice, ¿no? Hasta que alguien la compre o hasta que alguien la pueda intercambiar en función de otra. De ahí deviene una serie estos ejemplos que ustedes venían poniendo, ¿no? Lo de Robinson, lo del aspecto teológico, ¿no? ¿Cómo le dijeron ustedes? Religioso, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con la religión y qué ocurre con Robinson, ¿no? Para él el ejemplo, cuando menciona a Robinson, es un ejemplo, ¿no? Oye, esta persona solitaria, abandonada en una isla, tiene que invertir trabajo socialmente necesario para sobrevivir. No está generando ninguna mercancía, está generando valores de uso. Está generando valores de uso porque en el día a día le son necesarios para poder sobrevivir. Es un ejemplo, obviamente, muy básico, ¿no? Y bastante, como muy simplificante para poder entender cuando él comienza a hablar, porque todas las categorías de Marx son relacionales, ¿no? Entonces, él comienza, para oponer el ejemplo simple de Robinson, entonces va a decir, pero no solamente cuando los productores individuales, cada quien crea, invierte trabajo socialmente necesario en sus valores de uso, que cuando son llevados al mercado, obtienen un valor de cambio
y que ese valor de cambio se realiza cuando alguien se los compra, cuando alguien los intercambia por otro producto similar, ¿no? Entonces, similar en valor, pues, ¿no? No, sí, porque los productos siempre van a ser distintos. Entonces vamos contribuyendo a una serie de productores individuales que creamos un mercado. Se crea un mercado. Y ese mercado además se va perfeccionando porque se va a través de la suma de cada vez más productores individuales de valores de uso y de valores de cambio, es decir, de mercancías, se genera pues la división social del trabajo. Y la división social del trabajo pues es la base, es la base de la lógica de la producción capitalista, ¿no? De ahí, a lo mejor nos falta avanzar más sobre la lectura, ¿no? Porque ya Marx comienza a jalar otros conceptos, ¿no? Aquí por ahí alguien retomó la parte del trabajo, ¿no? El trabajo también es una mercancía, ¿no? El dinero es una mercancía. Y todas estas cosas se ponen en juego en el mercado. Entonces, ¿dónde está el fetiche de la mercancía? Bueno, el fetiche de la mercancía es justamente ese, la ejemplificación que hace Marx retomando a Robinson. Los productores, porque además pues hay que pensar que él está hablando de su tiempo, ¿no? Yo sé que lo queremos leer con nuestros ojos de la actualidad y buscar ejemplos que están cercanos a nosotros, ¿no? Y puede que incluso yo creo que sí los podamos localizar y encontrar, tal vez en organizaciones sociales más simples, ¿no? Que la producción que en la producción normal que vivimos del capital en nuestras comunidades ya urbanizadas, ¿no? Pero bueno, el fetiche de la mercancía, como yo lo entiendo, ¿no? Y leyendo también a Marx y leyendo también a otros autores que yo he podido acercarme sobre el fetiche de la mercancía, justamente deviene en eso. Ustedes lo acaban de decir de manera parece como muy simple, aunque de repente puede causar cierta confusión, ¿no? Las relaciones sociales en el capitalismo se presentan como relaciones entre cosas. ¿Por qué se presentan como relaciones entre cosas? Porque ya no es el individuo que crea, vamos a retomar el ejemplo de la mesa, que crea una mesa, y que va y con otra persona la intercambia, vamos a suponer que por una hoz, por una hoz, ¿sí? ¿Y cómo saben qué puede intercambiar por su mesa? Pues por el tiempo invertido en ella y por la habilidad que invirtió en ella y que debería de ser más o menos equivalente al tiempo que se invirtió y a la habilidad que se le puso a la creación de la hoz. Y entonces se puede intercambiar. Están intercambiando hasta ahí valores de uso. ¿Qué pasa cuando se multiplica los creadores de mercancía? Bueno, pues entonces comenzamos a crear un mercado. Y cuando esa persona que creó una mesa se da cuenta que para poder sobrevivir no le basta crear una mesa, sino tiene que crear otra y otra y otra y otra y llevarla al mercado, entonces para él deja de ser esa mesa un valor de uso y se convierte en un valor, además de valor de uso, se le suma el valor de intercambio. Tiene que ir al mercado para satisfacer otras necesidades y lo que le hace especializarse en la división social del trabajo. Él produce mesas y seguro va a ir a cambiarlas al mercado por otras mercancías que para él le son necesarias. Entonces, ahí ocurre el proceso de fetichización de la mercancía, porque para él deja de ser un valor de uso y deja de tener una relación social con la persona que crea, por ejemplo, la hoz, arrancando en el primer ejemplo, y va al mercado, ¿sí? Hay una abstracción, ¿sí? El mercado no existe, el mercado es la concurrencia de los productores, ¿no? El mercado no es una entidad o un espacio, ¿no? Es la concurrencia de los productores. Y esos productores llevan ahí sus mercancías, ¿con qué fin? Pues con el fin, obviamente, de intercambiarlas y de venderlas. Y ellos, en ese momento, Marx dice, ahí las relaciones sociales quedan
hechas a un lado, y la mercancía oculta esas relaciones sociales, oculta el tiempo social, el tiempo socialmente necesario y la habilidad que se usaron para crear esa mercancía, y exclusivamente estamos observando las relaciones entre cosas. Y Marx lo plantea porque está criticando, obviamente, los análisis de la economía política clásica, ¿no? Que arrancan de ahí, de eso directamente. Y él lo que hace es desvelar esta parte de la mercancía, ¿no? Entonces, claro, ya después, si eso lo volvemos mucho más complejo, entonces a lo mejor podemos entenderlo más, ¿no? Ya no, alguien decía por acá con bastante razón, ¿no? Las mercancías ocultan, detrás ya cuando se producen en masa, ocultan los grados de explotación, ¿no? O vamos a, como diría el mismo Marx, ¿no? La sangre que tiene esa mercancía para poder producirla, ¿no? Está oculto, eso no lo sabemos. Nosotros solamente vemos al mercado, vamos al mercado y vemos mercancías, precios. Y ese es el fetichismo de la mercancía. Ocultar su carácter social, ocultar las relaciones sociales de producción y ocultar el tiempo socialmente necesario y la habilidad que el productor invirtió, ¿no? Y nos olvidamos de las relaciones sociales, ¿no? Yo pienso que esa es mi interpretación cuando hablamos del fetichismo de la mercancía y cuando hablamos de cómo le asignamos valor a las mercancías, ¿no? Hoy ya podemos hablar de otras cosas más complejas, ¿no? Pero lo que está haciendo Marx pues, es hablar de un capitalismo puro que en ese momento él está observando, ¿no? Y ya, pues es todo. Muchas gracias. Bien. Pues sí, creo que es bastante interesante irlo desmenuzando. Pues bueno, creo que también hay cosas que se van repitiendo a lo largo de lo que hemos leído, por lo menos estas 2 semanas, pero creo que se van retroalimentando y más con los comentarios que se van compartiendo y que van siendo muy sugerentes por la perspectiva que tiene o que cada quien comprende de repente de lo que está leyendo. Y bueno, a mí en lo personal me llamaron la atención como 3 puntos de esta primera parte. Bueno, al principio cuando Marx pues, deja en claro de cierta forma o sea, cómo este mismo misticismo pues se engloba en lo que bien estaba comentando el compañero Miguel hace rato, en ocultar lo que es lo que, o sea, todas las relaciones de trabajo y de tiempo que están implícitas en las mercancías. Y me llamó la atención cómo los pone Marx, ¿no? Comenta: se trata de formas del pensar socialmente válidas y por tanto objetivas para las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históricamente determinado, la producción de mercancías. Todo el misticismo del mundo de las mercancías, toda la magia y la fantasmagoría que nimban los productos del trabajo fundados en la producción de mercancías se esfuman de inmediato cuando emprendemos camino hacia otras formas de producción. Que bueno, yo creo, lanzándolo un poco al aire, esto ya también abre un poco el espacio para estas otras formas. Bueno, para delimitar, ¿no? Cómo es que pues realmente toda esta fantasmagoría, como lo va retratando Marx, pues es meramente acotada a esta misma forma de producción. Más adelante me llama la atención, así mismo también lo comentó Sari, si no me equivoco, en la exposición, cuando Marx comenta ¿a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud del valor alcanzada por el producto del trabajo,
a formas que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre en vez de dominar el hombre a ese proceso. La conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. De ahí que, poco más o menos, trate a las formas preburguesas del organismo social de producción, como los padres de la iglesia, a las religiones precristianas. Y bueno, me llamó la atención porque, disculpe, de cierta forma, creo que, bueno, a mí por lo menos este ejemplo me arrojó mucha luz a lo que manifestaba Marx en esta parte de la lectura, que está en la página 93, porque, bueno, si se ve de manera con ese número, con ese último enunciado, de cómo hace la comparación de cómo los padres de la iglesia veían a las religiones precristianas, es también esta forma de, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, yo creo que todo se basa de eso, ¿no? Desde la conciencia burguesa a cómo o sea, más bien de la limitación de una concepción al criticar a otra, por cuestiones que para esa misma perspectiva propia, pues le son obvias o le son convenientes. Y como último punto también me llamó aparte la atención igual en la página 93, lo siguiente, dice, ¿hasta qué punto una parte de los economistas se deja encandilar por el fetichismo adherido al mundo de las mercancías o por la apariencia objetiva de las determinaciones sociales del trabajo? Nos lo muestra, entre otras cosas, la tediosa e insulsa controversia en torno al papel que desempeñaría la naturaleza en la formación del valor de cambio. Como el valor de cambio es determinada manera social de expresar el trabajo empleado en una cosa, no puede contener más materia natural que, por ejemplo, el curso cambiario. Entonces, bueno, sobre todo esta última parte de cómo maneja esta controversia del papel que maneja, que se toma la naturaleza como, de cierta forma, como un proceso como de, no sé, como si fuera un proceso de subsunción, si se ve de cierta forma, cómo es que se retrata una infravalorización de la misma naturaleza al, al, al volverse una mercancía más. Pienso que también desde este punto habría bastante, ¿cómo se podría decir? Puedo imaginarlo, ¿no? Quizás de aquí hayan surgido bastantes críticas al papel, digamos, de objetivización que se le da a la naturaleza y que al mismo tiempo pues, termina por invertir, como anteriormente se decía que esos medios de producción son los que someten al hombre, ese mismo carácter que tiene la mercantilización de las cosas, pues al mismo tiempo pues somete a la naturaleza, así como también lo comentaba Carlos hace un momento. Y bueno, esos eran los 3 puntos que me parecieron muy sugerentes. Buenas tardes a todos. Alguien me acaba de invitar hace 10 minutos a esto. Y pues me agarró sacado de onda. Bueno, yo soy Augusto, soy historiador y soy psicólogo, pero también he leído a Marx. Y pues igual es un poco de trampa esto, porque Marx hace en su capítulo, en los primeros libros, parte de la parte material, de lo que es la mercancía en el primer capítulo, pero lo que no hay que olvidar son lo que es las relaciones sociales. Cuando estamos hablando de esta fetichismo de la mercancía, estamos hablando de la alienación del sujeto, que es el que se está perdiendo, de que se le está haciendo ajena a la mercancía, se le está haciendo lo que produce. Y también de ahí luego parte también a que la fuerza de trabajo se vuelve una mercancía, se empieza a deshumanizar. Que eso creo que lo viene en el tomo 2 del Capital, o 3 más o menos,
Y pues ese sería mi aporte, así que me agarro frío a piel y pues, espero llegar bien la próxima semana. Vete para allá. Ah, sí, no te preocupes, Augusto. Apenas estamos terminando el capítulo primero del tomo 1. Y no sé si algunos, bueno, algunos ya no lo han leído antes, el Capital, y otros vamos empezando, entonces no hay tanto problema. Sí, esa parte que decía de la trampa material, yo creo que más bien habría que pensarlo en términos como muy hegelianos, marxistas, en esta forma del materialismo dialéctico, ¿no? En donde sí hay una forma material, o sea, está la mercancía como ente material, pero también está su forma de relación social, ¿no? O sea, que no nada más no se basa nada más en esta parte de las cosas, sino que el fetichismo se trata justamente de eso, de cómo se identifica al objeto o en este caso a la mercancía con otras mercancías, es a partir de esta relación, otra vez lo voy a decir así porque me gusta mucho cómo suena bien pomposo, pero es muy real esa relación fantasmagórica entre los objetos, que más bien es entre los sujetos, ¿no? Y que ya después lo vamos a ver con la fuerza de trabajo, me parece. Sí, de hecho yo siento que hasta esta parte de la fetichización de la mercancía ya es como que la puertita a todo lo que se avecina. Como mencionaban hace rato, creo que a lo mejor y esto se terminaba repitiendo en otros capítulos, pero no sé, me parece interesante. Bueno, Tang es la primera vez que leo a Marx y obviamente no sabía que la parte de la fetichización de la mercancía se agregó después. Y no sé, es interesante que lo haya hecho porque hasta cierto punto termina como que de unir todo lo que ya habíamos visto a lo largo del capítulo, o así lo percibí. Pero ahora agregándole esta parte que quizá de alguna forma, al menos yo la primera vez que lo estaba leyendo, era como que ya lo que esperaba, porque empieza a hablar de esta parte de cómo se mide la producción, cómo se le da valor, cómo se evalúa el trabajo del hombre, las relaciones sociales en el trabajo de esto. Y me parece también interesante lo que mencionaban hace un momento de que cuando se empieza a producir en masa, hasta cierto punto el trabajo del hombre queda desglosado. Y es donde entra esta afirmación que hace Marx, que la producción nos rebasa o nos tiene dominados a nosotros, sino al revés como nosotros pensaríamos. Entonces, se me hace muy interesante. Con el ejemplo que ponía Miguel sobre la mesa, en la página 91 al final del primer párrafo señala, así como la descomposición del aire en sus elementos por parte de la ciencia deja incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico. Me parece que es algo que desarrolla bien Itzam en la explicación. No sé no recuerdo si fue Itzam o fue Carlos, pero cuando nosotros vemos un producto ya terminado, no vemos esa relación, ¿no? Como lo es la mesa, de todo lo que viene atrás, y que de alguna manera también nos hace pensar como en términos históricos respecto a lo que es la producción de mercancías. Si bien el mercado o las formas de intercambio ya existían antes del capitalismo, la forma capitalista de mercado, digamos, viene a darle un giro en específico, ¿no? Ya no se produce por la subsistencia y lo que sobra, pues, con una relación de intercambio, sino que ahora se produce realmente para el intercambio, y en esa producción para el intercambio es precisamente en lo que hacía énfasis Miguel, creo que es muy importante, el papel del trabajador, ¿no? Que pasa a ser parte de esa producción, y que en cuanto pasa a ser, valga la expresión, parte de esa producción, queda ya ahí como un elemento más, ¿no? Como una cosa más, como una máquina más, o como una herramienta más en este proceso, y es precisamente ahí donde la fetichización entra. Pero no solamente eso, sino que esto es capaz de medirse.
más adelante, casi al final de la misma página, dice, en realidad el carácter del valor que presentan los productos del trabajo no se consolida sino por hacerse efectivos en la práctica como magnitudes de valor. Es decir, ya se empiezan a medir. Estas magnitudes cambian de forma constante independientemente de la voluntad, las previsiones o los actos de los sujetos de intercambio. Su propio movimiento social posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentra en lugar de controlarlas. Y esto es muy importante porque entonces ya no es de alguna manera el humano, ¿no? Con ese direccionamiento, sino que al final de cuentas es el mismo mercado el que empieza como, no sé, como a orientar, ¿no? Como a dirigir. Así es como yo entendí esta parte. Sí, de hecho eso se va a complejizar. Yo creo que es que conforme avancemos en la lectura vamos a ir entendiendo más las categorías de relaciones que hace Marx con respecto a esto. Ahorita que mencionaste esto, más adelante vamos a hablar sobre el trabajo abstracto, trabajo concreto, y a lo mejor ahí nos hace más clic esto del fetiche de la mercancía, ¿no? Que yo pienso que si lo tuviéramos que resumir a los ojos de nuestro tiempo, ya todo el mundo lo mencionó, pues, ¿no? ¿Qué es el fetiche de la mercancía? Pues el ocultamiento de la explotación de los trabajadores, ¿no? Donde lo decía bien alguien, por acá, ¿no? El que dijo que era psicólogo e historiador, ¿no? El trabajador, pues, se enajena, ¿no? Vamos a ver otro concepto de la enajenación, ¿no? Con el tiempo, el trabajador moderno de la fábrica se enajena de la mercancía, ¿no? A pesar de que él es el productor y le invierte horas trabajo y le invierte habilidad, para él es un producto ajeno y es un productor de tal suerte que incluso él va a ser incapaz, por ejemplo, de hacerse o comprar o adquirir o hacerse de ese objeto del que él mismo fue creador, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo siempre se me ocurre este ejemplo de los obreros que trabajan en las armadoras de los automóviles de lujo, ¿no? En la periferia, ¿no? BMW, va a ser muy complicado que quien es el soldador o el que maneja la máquina que hace la soldadura de la estructura, pues, pueda comprar el último modelo de Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, su trabajo para él es ajeno, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a comenzar a ver este fetiche de mercancías. ¿Cuál es el fetiche? Yo insisto, ¿no? Adiel terminaba bien la participación con algo muy acertado, ¿no? El mercado comienza a ordenar, ¿no? Y ahí perdemos toda... cuando ya estamos hablando del mercado y el mercado decide, ¿no? Las señales del mercado, ¿no? Hoy es muy fácil escuchar esas frases, ¿no? Es que las señales del mercado dicen esto, ¿no? El mercado está caminando hacia allá, ¿no? Y en realidad, pues, desde eso hay relaciones sociales de producción, ¿no? Relaciones sociales de producción de diversos tipos, porque el capitalismo es mundial, ¿no? Ya está instalado planetariamente, ¿no? Pero bueno, siempre resultará interesante, yo creo que poder revisar justo el capitalismo directamente desde Marx, hablando cuando él habla de la fetichización, de la mercancía en general, y después del aspecto de la fetichización de esta mercancía, porque para él es la base de la construcción de su edificio, de argumentación, para hablar sobre el proceso total de producción. Gracias. ¿Alguno más tiene algo que decir o algo que les haya parecido a la lectura o, no sé, una duda? A mí se me ocurren dos cosas como resultado de las últimas participaciones. Sobre la de Abdiel, me parece muy interesante esta parte en la que él menciona que parece que es el mercado el que determina
el que controla y no los humanos mismos los que controlamos las relaciones. Que es un poco lo que está señalado y que creo que es algo que después los autores de la teoría crítica se pusieron a discutir mucho. Por eso yo pienso que este es un capítulo complicado e interesante porque da mucho sobre qué discutir. Y me viene un poco a la idea, a la mente, que este capítulo es también una crítica directa a las teorías de determinación del valor que no vienen de los clásicos, porque Ricardo determinaba el valor en función del trabajo, y Smith en realidad tuvo una serie de confusiones al determinar el valor. A veces lo determinó como valor trabajo, aunque decía que eso no era compatible con el modo de producción en el que se desarrollaba. Después lo definió como una suma entre la renta, los salarios y los beneficios, y en algunas partes de la riqueza de las naciones también le daba un carácter, le daba entrada a una idea del carácter subjetivo del valor. No es directamente a los grandes expositores de la teoría clásica a los que Marx está criticando con este capítulo, sino que es a los llamados economistas vulgares, que piensan que la cuestión del valor está determinada totalmente en el intercambio y no en la producción. Por eso es que hace esta referencia a la dominación. Por eso pienso yo que hace referencia a esta cuestión de la dominación. Sí, alguien puso economistas burgueses. Sí, aunque sí podríamos como dividir entre los burgueses y los vulgares, porque sí menciona el término vulgar en alguna parte del texto. Sí, es realmente una crítica a esto. En la mañana estaba leyendo una interpretación que hace Dodd a los críticos de Ricardo, donde señala que estos críticos, sobre todo después de la muerte de Ricardo, se opusieron a la idea del valor expresada en trabajo y lo redujeron todo a cuestiones subjetivas o a la cuestión de la oferta y la demanda. Reducir la teoría del valor a la oferta, a la demanda o al carácter subjetivo de la misma arranca, o sea, tiene un papel ético sobre el papel que juega el trabajador dentro del proceso de producción. Y la segunda cosa que quería mencionar es sobre, ya se mencionó el concepto de enajenación, pero algo interesante es que no vamos a encontrar el concepto de enajenación ni tampoco el de alienación a lo largo del Capital, porque en realidad eso es el concepto que Marx trabajó durante su juventud y que dará como resultado justamente este pequeño apartado, que es el fetichismo de la mercancía. Está más trabajado en los manuscritos e inclusive en textos anteriores a este, pero creo que es Lefebvre quien explica cómo va dándose esta transformación desde la idea de la alienación hasta la idea de la fetichización. Y creo que está bastante bien explicado cuando él en algún momento, lo voy a buscar a ver si lo encuentro rápidamente, hace referencia a las religiones, que las religiones en un momento son, creo que lo plantea mejor en otros libros. A ver, déjenlo, busco rápido, denme un segundo. Es en las tesis de Feber-Rach. No, pero dentro del Capital, estoy buscando la cita exacta. Denme un segundo. Creo que está acá. Una relación entre otras cosas solo de ahí aquí está, se los leo y dice lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada existente entre aquellas. Página 89. De ahí que para hallar una analogía pertinente debemos buscar
amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En los productos de la mente humana parecen figuras autónomas dotadas de vida propia en relación unas con otras y con los hombres. Ahí ya hay una posición importante donde las figuras de la mente humana oprimen al humano, al hombre. Que esta es la forma de alienación en el mundo dominado por la Iglesia. Más adelante dice, otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. Aquí ya está partiendo de una cuestión diferente. Ya no son los productos de la mente humana los que oprimen al humano, sino que ahora son los productos de la mano humana. Y hay que remitirnos un poco también a la definición del concepto. ¿Qué es en sí un fetichismo? Un fetichismo es la adoración de un objeto material, sobre todo expresado en términos del tótem. O expresado en torno a los símbolos o la denominación de figuras dentro de la religión. Y continúo, nada más para terminar. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se les produce como mercancía y que es inseparable de la producción mercantil. En la página 89. Y como ya mencionaba alguien, sí, esto se hizo referencia en las tesis de Feuerbach, pero también en los manuscritos y en la ideología alemana, que en realidad la ideología alemana no aparece en vida. De hecho, en algún momento Marx dice que es un texto que se le dejó a las ratas. En fin, ahí acaba mi participación. Yo sí tengo una pregunta, a ver si me pueden ayudar. Es justo antes de lo que leyó Carlos, es casi al principio de la página 88. La verdad, por más que le di vueltas, yo no le entendía la pregunta, la puso incluso Sari en su presentación. ¿De dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo, no bien asume la forma de mercancía? O sea, esa pregunta les juro que me cuesta mucho trabajo entenderla. No sé si sea la traducción, si sea mi lectura, pienso que es mi lectura, pero no, o sea, entiendo la respuesta, que es lo peor, ¿no? Cuando dice obviamente de esa forma misma, pero el planteamiento de la pregunta no me da el cerebro, les juro. ¿De dónde brota? A mí también se me hizo como rara. Sí, de hecho a mí también se me hizo muy extraño. Pero igual quienes tienen más como recorrido en el Capital, no sé si nos puedan ayudar con eso. Sí. ¿Puedes repetirlo? En la página 88, casi hasta arriba. ¿De dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo, no bien asume la forma de mercancía? Obviamente, de esa forma misma. Yo lo tengo diferente. Bueno, tengo una versión de acá, a lo mejor sí es traducción y te ayuda como a entender esa parte que dice, ¿de dónde Sí. nace, pues, el carácter enigmático del producto de trabajo en cuanto adopta forma de mercancía? Es que sí, ya sería más bonito. Sí, porque en el de nosotros estaba bien raro. Sí. Justo lo puso Sari ahorita en la pantalla. ¿Puedes anotar en el chat, Itzam? La pregunta. Claro. Gracias. Sí, así como tú la dijiste, se entiende mejor. Yo también me quedé, ¿cómo? A ver, otra vez. Sí, pero entonces es la redacción de la edición que tenemos nosotros. Ajá, siglo XXI. Hay que esperarnos una versión del autor que critique a siglo XXI, así como siglo XXI lo hace con Fondo de Cultura Económica. No, como el caballito se dedica a medio libro a criticar las traducciones y luego ya pone su traducción. Ajá, sí. Está todo el prólogo, ¿no? Bien largo y... Ajá, está divertidísimo. Y luego la interpretación ahí, una bien chistosa. Toma uno del prólogo. ¿No han visto un libro de Horacio Tarcos que se llama La Biblia del Proletariado? Está buenísimo porque lo edita siglo XXI y se dedica a criticar todas las ediciones del Capital en español, me parece que son 11, y al final le echa flores a la suya. Creo que todas, la única buena es siglo XXI.
Típico hombre. No, no es cierto. Sí, A ver, pues realmente el producto del trabajo en cuanto adopta la forma mercancía, ¿no? ¿Qué edición dices que tienes, Itzan? Una que sacó Akal hace poquito, que está bien bonita. Bueno, la verdad sí, me fetichicé por la edición, porque lomitos, los juntas todos, fue la carita de Marx. Pero... La que está en, creo que en es Bookmate. esta. Creo ¿En que sí. cuál? Es esta. Ay, es que... Ah, no, no es la que yo pensaba que era. No hay PDF. Edición de bolsillo. Bueno, trae todos los... Entonces, los juntas así. Ah, yo no tengo el libro físico. La carita de Marx. Oh. Bueno, ya puse la pregunta ahí en el chat. Gracias. No, sí, con esa redacción ya es otra cosa. Así ya se entiende más o menos mejor, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? O no sé, es que ya no supe cómo nos tenemos. Ah, sí. Es edición Akal. ¿No está por ahí, Héctor? No sé si alguien no quiere, no sé, Justo iba. preguntar algo o hacer una recapitulación de cómo ya acabamos de terminar el capítulo 1. No sé si alguien quiere hacer un comentario respecto a todo lo que vimos o, no sé, un comentario de lo que más le gustó, no sé. ¿O tú qué opinas, Héctor? ¿Alguna duda? No sé tampoco. ¿Alguna duda? Ajá, sí. A mí En me realidad gustaría, yo creo que ha estado, que se abarcó muy bien todo el tema, ¿no? Más bien sería de duda. a mí me gustaría hacer una sugerencia. Que, sí. ¿ya? Me gustaría hacer una sugerencia, que este texto lo traten como un libro que está escrito en el siglo, creo que es 19 más o menos, ya se me fue el avión, y hay que leerlo en su contexto y tratar de contextualizarlo al nuestro, nos va a ayudar mucho, porque sí luego trae unos ejemplos ahí que tantas varas y no sé qué, y rodajas y no sé, madejas de hilo, chaquetas, etcétera, etcétera, y eso pues ayuda para todo tipo de libro que leamos, y ahora sí que uno como historiador está acostumbrado a eso, siempre contextualizar al texto, la Alemania de ese tiempo, y ya después podemos hacer los análisis, ¿no? Sería lo que único que aportaría yo. Sí, claro, al final también hay muchas cosas que se pueden aplicar hoy, otras que pueden como adaptarse, criticarse, ¿no? Es justamente como la idea de leer un texto clásico como este, pues, es que puede, o sea, sigue vigente en muchos de sus aspectos, pero si lo contextualizamos se comprende mucho mejor. Sí. No sé, ¿alguna duda? O ya vemos como el siguiente, como quedamos de acuerdo para lo siguiente. Pues un examen, ¿no? Para ver qué tanto comprendimos.
Repruebo seguro, repruebo. Pero que sea oral y uno por uno, así. El examen es antipedagógico. Exacto. Sí, los no, exámenes son pedagógicos. Secretarias para detener la grabación, para ponernos de acuerdo en la siguiente, porque ya faltan, bueno, esas de las 10, pero ¿cómo ven? Ajá, faltan 15. Ajá. Sí, yo creo que sí. ¿Ya dejamos de grabar, Abdi? Sí. Va. Hasta luego, nos vemos para los que nos ven en el video. Nos vemos. Adiós.